La noche se cernía sobre la ciudad como un manto espeso e impenetrable. Las luces de la estación parpadeaban débilmente, creando sombras alargadas que se deslizaban por los andenes vacíos. Los ecos de pasos solitarios resonaban en el frío aire nocturno, mientras un hombre, de rostro pálido y mirada cansada, se acercaba al vagón del último tren. El reloj de la estación marcaba la medianoche. No era usual ver a alguien tan tarde, pero él no tenía más opciones. Había quedado atrapado en la rutina del día a día, una rutina tan agobiante que incluso el tiempo parecía haberse detenido para él. Su nombre era Martín, un hombre de mediana edad, que a menudo se perdía en pensamientos oscuros sobre lo que había dejado atrás, una vida vacía, una carrera que lo consumía, y un amor perdido en los pliegues de la indiferencia. Cuando la última llamada para abordar resonó a través de la estación, la desesperación lo empujó a subirse al tren. El tren era antiguo, con una apariencia desgastada por el paso de los años. Las luces en el interior parpadeaban intermitentemente, creando una atmósfera sombría. Martín subió, sin más compañía que sus propios pensamientos, y se sentó en un asiento junto a la ventana. La última parada era su destino, o al menos eso pensó al principio. Al principio, el viaje parecía normal. El tren arrancó con un gruñido metálico, y las ruedas comenzaron a girar sobre los rieles con un sonido monótono. El paisaje se deslizaba lentamente ante sus ojos, primero mostrando los límites de la ciudad, luego las oscuras colinas que se alzaban como sombras en la lejanía. La sensación de movimiento era reconfortante, casi como si pudiera dejar atrás sus pesares en cada kilómetro recorrido. Sin embargo, pronto algo comenzó a cambiar. El tren avanzaba a través de la oscuridad, pero el paisaje fuera de la ventana ya no era el mismo. Las luces de la ciudad se desvanecieron, y la oscuridad parecía expandirse, como si no hubiera fin. La sensación de tiempo, de avance, de movimiento, empezó a desdibujarse. Martín miró el reloj que marcaba las 12:15, pero algo no encajaba. El reloj del tren no cambiaba de hora, y las luces seguían parpadeando erráticamente. Con una sensación creciente de inquietud, Martín comenzó a observar a su alrededor. El tren estaba completamente vacío, salvo por él. No había más pasajeros. Ni un solo sonido provenía de los otros vagones. El zumbido monótono del tren se hacía más pesado, como si el mismo vagón estuviera respirando con dificultad. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero, a pesar de su miedo, se mantenía sentado, como si algo lo anclara allí, en ese tren que no parecía tener fin. Decidió levantarse y caminar por los pasillos del tren, buscando una respuesta, algo que explicara lo que sentía. Cada vez que pasaba por un vagón todo estaba igual, vacío, oscuro, con las luces titilando. Se acercó a la cabina del conductor, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeó, pero no hubo respuesta. Nadie le abrió. En ese momento la ansiedad se apoderó de él con fuerza. Algo no estaba bien. Algo en su interior le decía que no debía estar allí. Volvió a su asiento, pero en su mente resonaba una única pregunta. ¿A dónde iba este tren? El tiempo parecía estancarse. Miró nuevamente el reloj. 12:15. Un espeso sudor frío comenzó a recorrer su espalda. ¿Estaba atrapado en algún tipo de bucle? Se asomó por la ventana buscando alguna pista del exterior, algo que lo conectara con la realidad, pero la oscuridad era absoluta. No había señales de vida, ni edificios, ni caminos, solo un vacío interminable. La incomodidad creció hasta convertirse en un terror palpable. Martín comenzó a sentir que algo lo observaba. De repente, una figura apareció en la lejanía. Un ser encapuchado que se deslizaba por los pasillos del tren, sin hacer ruido, como si fuera parte del propio tren. Martín intentó levantarse para enfrentarse a esta presencia, pero sus piernas no respondían. El pánico lo invadió, y en su mente solo había espacio para la pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Por qué no hay nadie más aquí? El ser encapuchado se detuvo frente a él. No dijo una palabra, pero sus ojos, ocultos bajo la capucha, brillaban con una luz fría y vacía. Martín intentó gritar, pero el sonido no salía de su garganta. Su respiración era agitada y superficial. De repente, el tren comenzó a detenerse lentamente, como si se deslizara hacia la nada misma. El suelo tembló bajo sus pies, y un murmullo bajito, casi un susurro, comenzó a resonar a través de los pasillos.
Las luces titilaron más intensamente, y la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Con un impulso desesperado, Martín corrió hacia la ventana mirando afuera. Pero lo que vio fue peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Un paisaje desolado, oscuro, sin fin. Las vías parecían continuar por siempre, pero nunca llevaban a ningún lado. No había más estaciones, no había más destinos. Estaba atrapado. Miró el reloj una vez más, 12:15, pero algo había cambiado en él. Ya no marcaba el mismo tiempo. El minutero avanzaba lentamente, pero no parecía moverse con lógica alguna. 12:15, 12:15, 12:15. El tren seguía avanzando, pero Martín ya no sabía si estaba moviéndose o si simplemente estaba atrapado en su propia mente. La angustia se convirtió en desesperación. Comenzó a golpear las ventanas, a gritar, pero su voz se ahogaba en el eco vacío del tren. A cada segundo que pasaba, el sentimiento de que no podía escapar se hacía más fuerte. El tren no se detenía ni avanzaba. Solo seguía eterno hacia un destino que no existía. El ser encapuchado volvió una vez más, esta vez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No hay salida», dijo con voz grave y profunda. El tren siguió su camino, sin fin, sin destino. Martín nunca volvió a bajar de él. El tren sigue viajando a través de la oscuridad eterna, un bucle interminable de desesperación. Martín, el único pasajero, ya no sabe si sigue vivo o si ha caído en un lugar más allá de la muerte. La estación, el reloj, el tiempo, todo se ha disuelto en el vacío. El tren sigue su marcha hacia un lugar que nunca llegará, hacia un futuro que nunca verá. Y cuando alguien más se suba al último tren de la noche, la historia se repetirá atrapando a otro viajero en el último tren a ningún lado. Un joven llamado Daniel, lleno de esperanza por comenzar una nueva etapa de su vida, se mudó a una antigua casa que había estado vacía durante años. La vivienda, una estructura de piedra que había resistido el paso del tiempo, se encontraba en un vecindario tranquilo alejado de la ciudad. Durante su infancia, Daniel había soñado con mudarse a un lugar así, aislado, con ese aire de misterio que solo las casas antiguas pueden ofrecer. Aquel hogar, con sus grandes ventanales, las paredes de madera crujientes y un jardín que, aunque descuidado, tenía algo enigmático, parecía perfecto para alguien que quería escapar del bullicio de la vida moderna. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Daniel comenzó a desempacar sus pertenencias, a organizar los muebles en el salón y a familiarizarse con los rincones polvorientos del hogar. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, algo peculiar comenzó a suceder. En las noches, mientras dormía en su cama, escuchaba lo que al principio pensó que era el sonido de la casa asentándose, los crujidos normales que acompañan el desgaste de las estructuras viejas. Pero pronto, los ruidos se volvieron más nítidos y claros. Murmullos, voces. No se trataba de un eco ni de un simple sonido de la madera, sino de palabras indistintas que parecían venir de las paredes. Al principio, Daniel atribuyó el fenómeno a su imaginación. A veces las viejas casas tienen esa capacidad de jugar con la mente, pensó. Sin embargo, al escuchar claramente una voz susurrando su nombre una noche, no pudo ignorarlo más. El nombre de Daniel se susurraba con una cadencia suave pero inquietante, como si alguien tratara de llamarlo desde un rincón oscuro de la casa. Intrigado y algo asustado, decidió investigar. Durante el día, exploró cada habitación con más detenimiento. Descubrió que la casa había pertenecido a una familia adinerada que había vivido allí hacía más de medio siglo. La familia desapareció de repente, sin dejar rastro. Los rumores decían que había habido tragedias, secretos oscuros, y que algo siniestro se había apoderado de la casa. Muchos en el vecindario creían que la familia había sido maldita, que sus voces quedaban atrapadas en los muros. Una tarde, mientras recorría el ático, Daniel encontró una caja vieja, cubierta de polvo, con extraños símbolos grabados en su superficie. La curiosidad pudo más que él, y abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, había una serie de cartas amarillentas y una fotografía de la familia que había habitado la casa. Los ojos de los miembros de la familia en la fotografía parecían vacíos, como si miraran directamente a través de él, a su alma.
Cuando Daniel intentó leer una de las cartas, algo extraño ocurrió. Las palabras parecían cambiar ante sus ojos, distorsionándose hasta volverse incomprensibles. A esa misma noche los murmullos se intensificaron. Esta vez no solo se oían voces susurrando desde las paredes, sino también pasos arrastrándose lentamente por el pasillo. Daniel ya no podía soportarlo. Decidió que debía conocer la verdad, aunque le aterraba lo que pudiera encontrar. En su búsqueda comenzó a descubrir más sobre la historia de la familia. La esposa del antiguo dueño de la casa había perdido a sus hijos en un trágico accidente, y su dolor la había llevado a cometer un acto horrible: el sacrificio de uno de ellos para intentar mantener a su familia unida. Los murmullos eran los ecos de esos espíritus atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Una noche, Daniel se despertó sobresaltado por el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Al levantarse, vio que la luz de la lámpara parpadeaba extrañamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, al caminar por el pasillo, una figura oscura apareció en la esquina. Era una mujer con el rostro cubierto por una cortina de cabello negro. Al mirarla, sus ojos vacíos parecían perforar su alma. La mujer, con voz quebrada, susurró algo que Daniel no pudo entender. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejando atrás una sensación de terror palpable. Con el corazón acelerado, Daniel se lanzó a la biblioteca en busca de respuestas, revolviendo antiguos libros y diarios. Descubrió que la casa había sido el lugar de un ritual oculto, uno que había fracasado en su intento de devolver la vida a los muertos. Los espíritus, atrapados entre las dimensiones, no podían descansar. Cada noche los murmullos se intensificaban, pero algo había cambiado en Daniel. La presencia de los espíritus ya no lo aterraba tanto como antes. En lugar de huir, sentía una extraña conexión con ellos, como si su sufrimiento y su angustia se fusionaran con los suyos propios. En un acto de desesperación, Daniel se adentró en el sótano de la casa, el lugar donde el ritual había tenido lugar. Allí, encontró un altar cubierto de viejas cenizas y símbolos extraños. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel decidió completar el ritual, creyendo que esto liberaría a las almas atrapadas. Sin embargo, al recitar las palabras olvidadas en el libro antiguo, algo salió mal. La casa tembló. Las paredes comenzaron a crujir con un sonido ensordecedor, y las voces de los antiguos moradores se alzaron en un grito colectivo, desesperado. Los ojos de Daniel brillaron con una intensidad inhumana mientras sentía cómo el peso de las almas caía sobre él. En ese momento, la oscuridad lo rodeó por completo, y la última voz que escuchó fue la de la mujer del retrato, su madre, quien lo llamó por su nombre. Los murmullos cesaron abruptamente, pero la casa se mantuvo silenciosa. A la mañana siguiente, los vecinos comenzaron a notar que la casa parecía diferente. Nadie la había visto tan tranquila en años. Nadie más escuchó las voces. Nadie más vio la figura oscura en el pasillo. Daniel nunca volvió a ser visto, pero algunos dicen que aún se oyen susurros por la noche, provenientes de la casa vacía. Voces que no se olvidan, voces atrapadas, que ahora solo buscan compañía en el vacío. Desde que tenía memoria, Catalina había sido siempre una joven de rutina, sencilla en su vida, con sueños e inquietudes que la acompañaban. Su vida transcurría entre las paredes de su pequeño apartamento en la ciudad, rodeada de libros que siempre le ofrecían un escape hacia mundos desconocidos, y de una soledad que solo se quebraba con el sonido de su propia respiración. Sin embargo, nada de esto podía prepararla para lo que estaba a punto de suceder. El espejo en su habitación no era nada especial. Era grande, de un diseño anticuado pero funcional. Había estado allí durante años, un regalo de su madre, quien lo había colocado con una serenidad que solo alguien acostumbrado a la tranquilidad podía poseer. Catalina nunca le prestó demasiada atención. No era una persona que se admirara constantemente en su reflejo, ni mucho menos que pasara tiempo frente a él buscando respuestas a sus propios dilemas. Pero un día, algo ocurrió. Algo que la hizo mirarse una vez más, con más intensidad de la que jamás había imaginado. Era una tarde común, con la luz del sol entrando tímidamente por la ventana. Catalina llegó del trabajo, colgó su abrigo en el perchero y, como siempre, caminó hacia el espejo para quitarse los zapatos.
Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Al mirarse en el cristal, vio, por un breve momento, un mundo distinto, como si el reflejo fuera un portal a otro lugar. No fue un destello ni una ilusión momentánea. Number fue algo más concreto, como si su imagen en el espejo estuviera viendo una versión diferente de su habitación, uno ligeramente distorsionado, como si estuviera sumergido en niebla. Frunció el ceño, parpadeó y el reflejo volvió a la normalidad. Pero algo en su interior la inquietó. Sacudió la cabeza y se alejó, intentando convencerse de que había sido una simple distracción. ¿Un error de percepción? Tal vez. Pasaron los días, y cada vez que Catalina se acercaba al espejo, esa sensación de alteración se hacía más presente. Era como si algo o alguien la estuviera observando desde el otro lado. Los primeros cambios fueron sutiles. Las sombras de la habitación parecían alargarse de una manera extraña. Los bordes del espejo se oscurecían levemente, y en ocasiones, un leve movimiento se alcanzaba a ver en el reflejo. Un movimiento que no se correspondía con lo que ella hacía. Los días transcurrían sin que ella pudiera detener el creciente desasosiego que experimentaba. A veces, al salir de la ducha, sentía la presencia de algo más en el reflejo, algo que no era ella. Una noche después de cenar, Catalina se acercó una vez más al espejo, como si una fuerza invisible la llamara hacia él. Al principio no pasó nada. Observó su rostro cansado, las marcas de la vida que comenzaban a insinuarse en su piel. Pero entonces sucedió. Su reflejo se distorsionó, y una figura extraña apareció detrás de ella. Era la misma figura, pero había algo diferente en ella, algo inhumano. Su reflejo sonrió, una sonrisa macabra que no era la de Catalina. Era como si algo estuviera tomando el control de su imagen, dibujando en ella un rostro que no pertenecía al mundo real. Catalina dio un paso atrás, el corazón acelerado, mientras observaba cómo la figura en el espejo seguía sonriéndole. La realidad y el reflejo se fusionaban de una manera inquietante. La joven intentó mover su cuerpo, pero parecía estar anclada a un lugar donde el tiempo se había detenido. En el espejo su reflejo la imitaba con exactitud, pero los ojos de su reflejo eran vacíos, sin vida. Su sonrisa se ensanchaba aún más, un gesto perturbador que la dejaba sin palabras. El miedo comenzó a apoderarse de ella. El pánico la hizo dar un paso atrás y cerrar los ojos con fuerza. Al abrirlos nuevamente, el reflejo ya no era el suyo. Era otro, más siniestro, más distorsionado. Su habitación en el reflejo parecía estar cubierta por una capa de niebla, con las paredes comenzando a desvanecerse y formar figuras oscuras que se movían de una forma que no podía entender. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. De repente, algo más ocurrió. La figura en el reflejo dejó de sonreír. En su lugar, su rostro se mostró serio, frío, sin emoción alguna. Catalina no sabía si debía temer o intentar huir, pero el reflejo se movió primero. Su reflejo se acercó al cristal, sus ojos vacíos fijos en ella, y sus dedos tocaron el vidrio. Era como si algo invisible la estuviera llamando desde ese otro lado. Sin pensarlo, Catalina dio un paso hacia el espejo. Lo que ocurrió después no pudo describirlo con claridad. El aire se hizo espeso, casi insoportable. La habitación parecía desmoronarse a su alrededor. Las sombras se alargaban, y una presión creciente oprimía su pecho. En el espejo la figura la esperaba, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. El reflejo extendió su mano, y antes de que pudiera reaccionar, Catalina sintió una fuerza que la arrastraba hacia el espejo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Se encontraba en un lugar extraño, oscuro, con una atmósfera espesa y opresiva. No había luces, solo sombras que se movían con una vida propia. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire estuviera contaminado por algo antiguo y malévolo. Su cuerpo temblaba, y sus ojos buscaban desesperadamente una salida, pero no había ninguna. No estaba en su habitación, no estaba en su mundo. Había sido transportada a un lugar diferente, un mundo paralelo donde las reglas no eran las mismas. A lo lejos vio una figura, una sombra que se acercaba lentamente, caminando con pasos cautelosos. Era el reflejo, la misma figura que había visto tantas veces, pero con un aire aún más siniestro. De repente escuchó una voz que no era suya, pero que emanaba de su ser reflejado. «Has cruzado el límite, Catalina. Ya no hay vuelta atrás».
Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar esas palabras, y su reflejo comenzó a acercarse más y más, mientras las sombras a su alrededor se alzaban, formando figuras inquietantes que se arrastraban hacia ella. La realidad se estaba desvaneciendo, y todo lo que quedaba era ese abismo de oscuridad, una sombra que devoraba la luz. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz quebrada por el miedo. El reflejo sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa estaba llena de maldad. «Lo que siempre has deseado, Catalina. La verdad, pero no todo lo que deseas es lo que crees que es». Y con esas palabras todo comenzó a desmoronarse. El mundo paralelo, el lugar al que había sido arrastrada, comenzó a retorcerse y colapsar. Las sombras crecieron más fuertes. Los gritos de lo que parecían ser almas atrapadas resonaron en el aire, y el reflejo se desvaneció, dejando a Catalina sola, atrapada en ese vacío, en ese espacio donde no pertenecía. El espejo, en su habitación, permaneció intacto. Solo un pequeño resplandor rojo se reflejaba en él, una señal de que algo mucho más oscuro había sido liberado, algo que Catalina jamás podría comprender por completo. Y mientras la joven se desvanecía en ese mundo de sombras, el espejo regresaba a su estado original, esperando al próximo incauto que se atreviera a mirarse en él. El sol nunca se mostró aquel día, y la ciudad de Arendelle parecía sumida en un desconcierto palpable. La niebla había comenzado a descender al amanecer, una capa espesa, de un rojo profundo, que cubría las calles y los edificios como una manta de terror. Nadie sabía de dónde había venido. Nadie podía explicar su origen, pero en su presencia, el aire se volvió pesado, cargado de algo que nadie podía identificar, pero que todos sentían. Un vacío, un espacio donde las horas se desvanecían como si nunca hubieran existido. La niebla roja envolvía todo a su paso, cubriendo con su tinte infernal las casas, los coches, las calles y las plazas. Era una niebla que no permitía ver más allá de unos pocos metros, como si la realidad misma se estuviera desintegrando bajo su espeso manto. Nadie en Arendelle había presenciado algo semejante. Los primeros en salir a las calles para ver qué ocurría se detuvieron al instante. No era solo el color macabro que teñía el aire, sino la sensación de que algo los observaba, los acechaba desde las sombras invisibles de la niebla. Pero lo más inquietante era el silencio absoluto que se había apoderado de la ciudad. Nadie hablaba, nadie se movía. El ritmo habitual de Arendelle había desaparecido de golpe, y el miedo se infiltraba en los corazones de todos, sin importar quiénes fueran. Los primeros desaparecidos fueron las personas más cercanas a la niebla, aquellos que osaron acercarse a sus bordes en busca de respuestas. Pero no fue una desaparición normal. Nadie desaparecía dejando rastro alguno. No había cuerpos, no había huellas, no había gritos. Simplemente se desvanecían como si nunca hubieran existido. Las casas se quedaban vacías, las calles quedaban solitarias, y la niebla seguía su avance implacable. A medida que pasaba el tiempo, la ansiedad se apoderó de los habitantes. No solo se sentían perdidos, sino como si el tiempo mismo estuviera siendo succionado por esa niebla maldita. Los relojes parecían haberse detenido. Nadie podía entenderlo, pero todos sentían que el tiempo se les escapaba de las manos. Nadie sabía cuánto había pasado, solo que ya no quedaba un solo vestigio de normalidad en sus vidas. Los días se confundían con las noches. Las horas eran nada más que una ilusión. En el centro de la ciudad, el reloj de la torre marcaba una hora en la que nadie podía confiar. Las campanas sonaban de manera errática, desentonadas, como si también fueran víctimas de la niebla. Los pocos valientes que aún se atrevían a salir a la calle, lo hacían con una sensación de pavor que se hacía más palpable con cada paso. Cada movimiento en la niebla parecía aumentar el temor. Cada sombra que se deslizaba entre los edificios, cada sonido en la distancia, era una amenaza desconocida. Lena, una joven residente de la ciudad, había sido una de las primeras en notar algo extraño. Su hermano menor, David, había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. No había señales de lucha, ni rastros de su paso. La habitación de David seguía intacta, su cama sin deshacer, como si todo fuera parte de una pesadilla. Sin embargo, Lena sentía que algo más estaba ocurriendo, algo mucho más grande que una simple niebla roja.
Durante los días siguientes, las desapariciones comenzaron a aumentar. Nadie estaba a salvo. La niebla se deslizaba por las rendijas de las ventanas, se infiltraba en las casas, en los hogares, en los corazones de las personas. Los que aún quedaban en Erindale comenzaron a perder la noción del tiempo. Aquellos que se quedaban en sus casas, por miedo a salir, se daban cuenta de que no podían recordar qué día era. Ya no sabían cuánto tiempo había pasado desde que la niebla había cubierto la ciudad. La desesperación era tal que algunos comenzaron a escribir notas en pedazos de papel, marcando el tiempo, pero las hojas siempre desaparecían antes de que pudieran terminar de escribir. Era como si el tiempo mismo fuera devorado por la niebla. Lena decidió que debía buscar respuestas, que algo debía estar sucediendo más allá de la desaparición de su hermano. Con el alma llena de miedo y angustia, se aventuró más allá de su casa, adentrándose en las calles desiertas de Erindale. La niebla parecía tener vida propia, abrazando su cuerpo, susurrando cosas incomprensibles al oído, como si quisiera devorar su esencia. No podía ver nada más allá de unos pocos metros, y eso la llenaba de una sensación de claustrofobia extrema. El aire se volvía más denso a cada paso que daba. Recorrió las calles vacías buscando alguna señal, algo que la guiara hacia la verdad, pero solo encontraba más silencio. Las tiendas estaban cerradas, las luces apagadas. Los edificios que alguna vez estuvieron llenos de vida parecían tumbas, desmoronándose bajo la pesada carga de la niebla. La sensación de estar siendo observada aumentaba con cada paso que daba. Los ojos de los habitantes desaparecidos parecían seguirla, acechándola desde las sombras. Fue en una esquina solitaria cuando encontró una figura encapuchada, que se erguía como una sombra entre la niebla, como si estuviera aguardando a alguien. Lena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La figura parecía observarla con una mirada vacía, pero al mismo tiempo, algo en ella parecía humano. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el aire. La figura no se movió, pero una voz profunda y áspera emergió de su garganta. «El tiempo es la clave, Lena», dijo la figura, su voz retumbando en su mente. «El tiempo está siendo consumido, y tú eres la única que puede detenerlo». Lena no comprendió lo que la figura intentaba decirle. ¿Detener el tiempo? ¿Era eso siquiera posible? Pero antes de que pudiera preguntar más, la figura levantó su brazo y, con un gesto enigmático, señaló hacia el horizonte. «El corazón de la niebla se encuentra allí», dijo, y antes de que Lena pudiera reaccionar, la figura desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Desorientada y aterrada, Lena siguió la dirección indicada. Sabía que si no encontraba la fuente de la niebla, la ciudad desaparecería por completo. Llegó a las afueras de Erindale, donde el bosque parecía tragar la luz, y allí en lo profundo de la oscuridad encontró un antiguo altar, un altar cubierto por símbolos extraños, y en el centro, un reloj de arena gigante, cuyo polvo rojo caía lentamente. Lena se acercó al altar y sin pensarlo tocó el reloj. Al instante, un dolor insoportable la atravesó. La niebla roja comenzó a moverse violentamente envolviendo el reloj, como si intentara arrancarlo de su lugar. El aire se hizo denso y pesado, y Lena sintió que su alma comenzaba a desvanecerse. En ese momento comprendió lo que debía hacer. Con un grito ahogado lanzó el reloj al suelo. En el momento en que tocó el suelo, el mundo entero pareció detenerse. La niebla se desvaneció instantáneamente, como si nunca hubiera existido. Los edificios, las calles, todo volvió a la normalidad, pero la ciudad estaba vacía. Ya no había nadie. Todos habían desaparecido. Lena cayó de rodillas, agotada, mientras observaba el reloj de arena, ahora roto. La niebla roja había sido erradicada, pero a un costo terrible. Erindale había dejado de existir. Y en el silencio absoluto, Lena supo la verdad. La niebla no era un fenómeno natural, era un juicio que había reclamado a la ciudad entera, a sus habitantes y a su tiempo. Lena, la última sobreviviente, quedó atrapada en la eternidad de su propia decisión. La niebla roja había sido erradicada, pero solo porque el tiempo, la ciudad y sus recuerdos fueron consumidos en el proceso. El reloj había sido destruido, pero con él todo lo que alguna vez fue Erindale se desvaneció, dejándola sola en un mundo vacío.
La noche caía lentamente sobre la vasta extensión de la carretera. Era una de esas rutas olvidadas por la mayoría, conocida solo por unos pocos que se atrevieron a viajar por ella, pero nunca regresaron. Unos amigos decidieron tomarla, sin saber que sus destinos ya estaban marcados. Marco, Laura, Javier y Andrés se habían conocido en la universidad, compartiendo una pasión por las aventuras y los misterios que el mundo ofrecía. La vida los había llevado por caminos diferentes, pero esa noche decidieron reunirse para una última escapatoria, antes de que las responsabilidades y las obligaciones los separaran definitivamente. Los cuatro se encontraban en el automóvil de Marco, un viejo modelo que había resistido los años de manera admirable. La radio emitía un sonido tenue, apenas audible, como si la misma carretera estuviera exigiendo silencio. ¿Están listos para lo que sea?, preguntó Javier con una sonrisa nerviosa. No pasa nada, solo una carretera tranquila. Aún hay luz para que lleguemos a algún lugar interesante, ¿verdad? Laura contestó mientras miraba por la ventana disfrutando de la libertad de la escapatoria. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la carretera misma los estaba observando. La carretera de los desaparecidos tenía una historia oscura, una que nadie se había atrevido a contarles. En cada curva, en cada kilómetro, algo los estaba guiando hacia lo incierto. Algo que les susurraba al oído, pero que no podían oír aún. A medida que el coche avanzaba, la oscuridad se intensificaba, y la carretera parecía volverse más estrecha y sinuosa. Los árboles a ambos lados se alzaban como sombras amenazantes, sus ramas moviéndose como si una fuerza invisible las agitara. Nadie dijo nada, pero el ambiente se había vuelto más pesado, más opresivo. Era como si el aire estuviera cargado de algo extraño. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de este lugar antes?, preguntó Andrés, su voz temblorosa al notar que el ambiente había cambiado. No, respondió Marco frunciendo el ceño. Pero siempre he oído que esta carretera es conocida por ser rara. ¿Rara?, Laura repitió, mirando al frente con inquietud. ¿En qué sentido? Parece que quienes han viajado por aquí no siempre regresan. Hay historias sobre personas que desaparecen sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió sus espinas. No dijo nada más, pero la idea de que algo tan simple como una carretera pudiera ser peligrosa parecía absurda, hasta ese momento. De repente, la radio comenzó a emitir estática. Luego una voz distorsionada se escuchó a través del ruido, murmurando palabras incomprensibles. El coche dio un tirón brusco haciendo que los cuatro se agitaran en sus asientos. ¿Qué demonios fue eso?, Laura gritó, mirando nerviosa a su alrededor. Lo que sea fue solo estática, dijo Javier tratando de tranquilizarlos, pero su voz temblaba. La carretera seguía su curso. A lo lejos vieron una pequeña señal de tráfico cubierta por vegetación. Era vieja, desgastada, pero algo en ella los inquietó. No tenía nombre, solo una advertencia. Quien entre nunca regresa. Eso no suena nada bien, murmuró Marco acelerando un poco para evitar pensar en lo que acababa de leer. Pero al hacerlo, las luces del coche parpadearon y se apagaron por completo. Maldita sea. Marco intentó encenderlas de nuevo, pero no lo logró. Estaban sumidos en la oscuridad total. Tranquilos, no hay que entrar en pánico. Vamos a esperar un momento, tal vez vuelva la luz, dijo Laura, pero su voz sonaba vacía, como si ella misma estuviera tratando de convencerse de que todo estaba bien. El silencio que siguió fue perturbador. Ningún sonido más que el susurro del viento a través de los árboles. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura extraña apareció a lo lejos, de pie al costado de la carretera, envuelta en una neblina espesa. Era alta, desproporcionada, y sus movimientos eran erráticos, como si estuviera flotando en lugar de caminar. ¿Ven eso?, Andrés susurró, incapaz de apartar la vista de la figura. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué diablos es eso?, Javier murmuró y su rostro se volvió pálido. Antes de que pudiera contestar, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y la neblina que la rodeaba se disipó, dejando la carretera despejada, como si nada hubiera sucedido. ¿Fue un espejismo? Seguro que lo fue, dijo Laura, pero su voz estaba llena de duda. Vamos a dar la vuelta, sugirió Marco con firmeza, ya sin poder disimular el temor en su voz. Sin embargo, cuando giró el volante, la carretera ya no parecía tener fin.
La misma curva que habían tomado antes se extendía infinitamente, como si el mundo se hubiera doblado sobre sí mismo. «Estamos atrapados aquí», Andrés murmuró, su rostro ahora pálido de terror. Intentaron dar la vuelta varias veces, pero cada vez se encontraban de nuevo en el mismo lugar, como si la carretera tuviera un poder sobrenatural sobre ellos. Cada intento solo los llevaba de regreso al mismo punto, cada vez más desesperados. El reloj del coche marcaba las 3 de la madrugada, pero el tiempo parecía detenerse. Cada minuto que pasaba se sentía como horas interminables. La sensación de estar siendo observados crecía, como si algo estuviera siguiéndolos en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacarlos. Luego, algo aún más espantoso ocurrió. Uno de ellos comenzó a desaparecer. Primero fue Javier. Su rostro comenzó a desvanecerse, como si el aire lo estuviera tragando, y antes de que pudieran reaccionar, ya no estaba, ni rastro de él. «¡Javier, Javier!», gritaron al unísono, pero su voz resonó vacía en la noche. El terror se apoderó de ellos, pero era demasiado tarde. Andrés, Laura y Marco intentaron huir, pero algo los arrastraba de nuevo hacia la carretera. Cada intento por escapar solo los acercaba más al centro de la oscuridad. El coche ya no respondía a sus comandos, como si hubiera perdido toda voluntad propia. Marco, temblando, miró por la ventana y vio figuras en la distancia. Otros viajeros. Otros como ellos que habían sido atrapados por la carretera, atrapados en su propia desesperación, condenados a perderse una y otra vez en la misma ruta sin fin. Como si la carretera estuviera devorando sus almas, arrastrándolos hacia su propio abismo. «¿Qué está pasando?», Laura susurró, su voz quebrada, su mente incapaz de procesar lo que ocurría. «No hay escape», murmuró Andrés mientras la neblina comenzaba a envolver el coche una vez más. Los árboles a su alrededor susurraban, y la carretera parecía cambiar bajo sus pies, llevándolos hacia algo mucho peor de lo que jamás imaginaron. El automóvil se detuvo por completo. El motor ya no hacía ruido. La neblina aumentó su densidad hasta que apenas podían verse unos a otros. En ese momento, Marco entendió la verdad. La carretera no solo era un lugar, sino un ser vivo, una criatura con conciencia propia que había tomado la voluntad de quienes osaban entrar. Y ahora los estaba reclamando. El coche comenzó a desvanecerse lentamente, desintegrándose, y ellos junto con él. Los 3 amigos sintieron cómo sus cuerpos se disolvían, cómo sus voces eran tragadas por la neblina que los rodeaba. En un último suspiro, Marco miró hacia la carretera vacía, sabiendo que nadie nunca volvería a encontrarla, ni a ellos. El sol nunca volvió a brillar sobre la carretera de los desaparecidos. La gente que pasaba por ahí solo veía un tramo olvidado, desierto, con señales oxidadas que ya nadie leía, y los amigos, ellos ya no eran más que sombras perdidas en la niebla, sin nombres, sin rostros. Y la carretera continuaba, esperando a su próxima víctima. El aire en el ático era espeso, cargado de polvo y de recuerdos olvidados. En medio del silencio denso, el niño caminaba con pasos cautelosos, su pequeña linterna iluminando apenas unos pocos metros de su entorno. Aquel lugar, apartado de la casa, siempre había estado prohibido para él. Pero esa tarde, mientras su madre estaba ocupada en la cocina, una extraña curiosidad lo había arrastrado allí. El ático, a diferencia de las demás habitaciones, parecía estar suspendido en el tiempo, como si el mundo exterior no tuviera acceso a él. Eran los objetos olvidados, las cajas apiladas que contenían recuerdos que nadie había tocado en décadas, lo que atraía al niño. Su mirada recorría los rincones con avidez, mientras sus dedos recorrían cada objeto en busca de algo nuevo, algo que le hablara, que despertara su curiosidad. Entre las viejas cajas de cartón y los muebles cubiertos con sábanas, algo captó su atención. Un libro. Estaba cubierto de polvo, pero su encuadernación de cuero parecía demasiado nueva para estar allí, olvidado por tanto tiempo. El título en la portada era ilegible, pero algo en la textura del libro lo llamó de inmediato, como si algo en su interior quisiera que lo abriera. El niño, sin dudar, lo tomó con ambas manos. A medida que lo sostenía, una corriente de frío recorrió su espalda, una sensación inquietante que lo hizo dudar por un momento. Pero la curiosidad era más fuerte. Abrió el libro. Las páginas estaban amarillentas, pero el texto parecía fluido, como si las palabras estuvieran esperando ser leídas.
Sin pensarlo, comenzó a leer en voz baja. No eran palabras que conociera, pero parecía entenderlas como si algo en su interior las reconociera. A medida que avanzaba, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. El aire se hizo más denso, más pesado, y una sensación de opresión lo envolvió, como si una presencia invisible estuviera observándolo. En el momento en que llegó al final de la primera página, escuchó un susurro. Era bajo, casi inaudible, pero claramente distinto del viento que siempre soplaba a través de las rendijas del ático. El susurro provenía de todas partes y, sin embargo, de ningún lugar en particular. Era como si las paredes mismas respiraran. El niño, nervioso, giró rápidamente la cabeza, pero no vio nada. Solo el polvo flotando en el aire, danzando en la luz de su linterna. De repente un grito desgarrador atravesó el aire como un eco de algo olvidado, algo que había estado esperando para despertar. El niño cerró el libro, pero el sonido persistió, como una melodía lejana que se deslizaba en su mente, aterradora y hipnótica. Fue entonces cuando las voces comenzaron. No eran voces humanas, sino ecos de algo antiguo, algo que había sido olvidado en el tiempo. Las palabras eran fragmentos ininteligibles, pero llenas de una angustia palpable. La casa que antes había sido su refugio ahora parecía estar viva. Las sombras se alargaban, las puertas chirriaban sin razón aparente, y los ecos de las voces se amplificaban, flotando a través de las paredes, recorriendo cada rincón. El niño, aterrorizado, corrió hacia las escaleras, pero al llegar al pasillo, el ambiente se volvió aún más pesado. Cada paso que daba era seguido por un murmullo bajo que se intensificaba a medida que avanzaba. Los susurros llenaban su mente, rodeándolo como si quisieran arrastrarlo hacia lo más profundo de su propio ser. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas. Tal vez el miedo de estar solo en el ático lo había jugado una mala pasada. Pero a medida que pasaron los minutos, la sensación de que algo estaba acechando dentro de la casa se volvió innegable. La luz de la linterna parpadeaba de manera errática, como si fuera incapaz de sostenerse ante la creciente oscuridad. Las voces continuaban. Y ahora el niño podía distinguir palabras entre los susurros, aunque no lograba comprenderlas. El despertar, el hijo del silencio. La oscuridad regresará. Las palabras resonaban en su cabeza, girando como un remolino que amenazaba con consumirlo. Corrió hacia la habitación de su madre, pero cuando empujó la puerta, la oscuridad dentro era más densa que la de cualquier otra habitación. Su madre no estaba allí. Solo quedaban las sombras, inquietas y cambiantes, como si la casa misma estuviera esperando. De repente la casa se llenó de un sonido bajo, como el crujir de una madera vieja que cede bajo el peso del tiempo. Las voces se elevaron, como un coro que cantaba desde las profundidades del abismo. El niño cayó de rodillas, cubriéndose los oídos en un intento desesperado de silenciar los ecos. Pero estos continuaron, siempre presentes, siempre al acecho. Fue entonces cuando algo comenzó a materializarse en el pasillo. Una figura oscura y borrosa se deslizaba hacia él, sus movimientos erráticos y descontrolados, como si estuviera fuera de su lugar en el tiempo. Una presencia antigua que había estado esperando siglos para despertar. El niño, paralizado por el terror, observó cómo la figura se acercaba lentamente. La oscuridad que emanaba de ella absorbía la luz de su linterna, dejando tras de sí una estela de desesperación. En sus manos se podía distinguir una sombra más pequeña, un niño, o lo que alguna vez fue un niño, que parecía moverse sin vida, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Las voces, ahora completamente entendibles, comenzaron a decir el nombre del niño susurrando en su oído con una dulzura malévola. El hijo del silencio, el hijo del silencio. El niño intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta, atrapada por la presión que sentía en su pecho. Cada respiración era un esfuerzo, y cada movimiento que intentaba hacer lo hacía sentir más atrapado. La figura se acercó más, y ahora en la penumbra, el niño podía ver sus ojos, vacíos, oscuros, el reflejo de una oscuridad que nunca había conocido. El niño no pudo escapar. La casa se cerró sobre él, absorbiéndolo como una boca que devora. Las voces lo llamaban, invitándolo a unirse a ellas, a convertirse en parte de su eternidad. La presencia oscura había sido liberada, y ahora el niño, el hijo del silencio, era el último en unirse al coro eterno de los olvidados. La casa,
Con su aire espeso y las sombras danzantes, se sumió en un silencio profundo, uno tan completo que ni siquiera las voces de los muertos se atrevían a romperlo. El niño había sido reclamado, y la casa, que siempre había sido un refugio, había encontrado su verdadero propósito. Y mientras la oscuridad cubría todo, la casa permaneció ahí, esperando a que otro incauto, otro curioso, abriera el libro y despertara lo que estaba destinado a ser olvidado. Clara nunca creyó en lo paranormal. Su vida había sido sencilla, sin los temores que otras personas sentían por lo que no podían ver. Pero todo cambió el día en que su hermano, Diego, falleció en un accidente de tráfico. Aquel día, la realidad de la muerte la golpeó con fuerza, y con ello, el inicio de una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Los primeros días tras su muerte fueron los más difíciles. La casa, siempre llena de risas y conversaciones, ahora estaba en silencio. Clara caminaba por los pasillos como un espectro, atrapada en su dolor sin saber cómo continuar. La despedida había sido tan rápida, tan inesperada, que aún no podía aceptar que él ya no estuviera allí. Durante las noches en su mente se repetían las últimas palabras que le había dicho antes de su partida, y las lágrimas, implacables, seguían cayendo, sin cesar. Fue entonces cuando los mensajes comenzaron a llegar. En un primer momento, Clara pensó que era un error. La primera notificación apareció en su teléfono móvil a la madrugada, una hora donde las sombras se alargan y la mente juega trucos. Un mensaje simple, pero extraño. No llores, Clara. Estoy bien. Era de Diego, pero sabía que eso era imposible. Diego estaba muerto. Clara, atónita, miró la pantalla. ¿Era una broma macabra? Pensó en todas las formas en que podía explicarlo. Un error, una confusión, algo racional. Pero cada mensaje que llegó después hizo que su incredulidad se desvaneciera lentamente. Clara, estoy aquí. Te escucho llorar cada noche. El mensaje llegó la segunda noche. Era exactamente igual al primero, pero algo en el tono le heló la sangre. No podía ser Diego. Su hermano había sido un hombre alegre, un alma pura que nunca hubiera dicho algo así. Pero ¿qué más podría ser? Nadie más tenía acceso a su teléfono. Nadie más sabía los detalles más íntimos de sus conversaciones. Los mensajes continuaron durante días, y Clara, incapaz de enfrentarse a la idea de que algo más allá de la muerte estaba involucrado, comenzó a sumergirse más y más en esta espiral de incertidumbre. En cada uno de ellos había algo que solo ella y Diego conocían. Su risa compartida durante la infancia, las canciones que siempre cantaban cuando viajaban juntos, los secretos de familia que él había guardado con celo. No era posible. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Y lo peor de todo, ¿cómo podía su hermano muerto conocer tan bien su dolor? En la tercera noche, el mensaje fue aún más inquietante. Clara, no tengo tiempo. Tienes que salvarme. La angustia se apoderó de Clara. Estaba sentada en el borde de la cama, su teléfono en las manos temblorosas, los ojos fijos en la pantalla. Algo en su interior le decía que estaba al borde de una verdad terrible. Algo oscuro se escondía en esos mensajes, algo más allá de la muerte misma. Pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo podría explicar que su hermano estaba contactándola desde el más allá? No quería ser tonta, no quería parecer una loca. Sin embargo, no podía ignorarlo. Las emociones, el amor, el miedo que sentía por Diego eran reales, y le impedían ver la verdad con claridad. La cuarta noche los mensajes se volvieron aún más oscuros. La pantalla del teléfono parpadeó. Clara había intentado ignorarlo, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión de los mensajes sobre su pecho. No podía respirar con normalidad. El teléfono vibró, y cuando Clara lo miró, el texto fue peor que nunca. Clara, no llores por mí. Llorar por mí es lo peor que puedes hacer. Yo no estoy en paz. Ellos no me dejaron ir. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué significaban ellos? ¿Quiénes eran? Ella estaba sola en la habitación, pero podía sentir una presencia, como si algo la estuviera observando. Algo invisible, algo frío. La quinta noche, Clara decidió enfrentar lo que estaba pasando. Tomó su teléfono y con un temblor en los dedos contestó el mensaje. ¿Quién eres? El teléfono vibró en sus manos y una respuesta llegó al instante. Soy Diego, tu hermano, pero no soy yo. Yo estoy atrapado aquí, Clara. No me dejaste ir y ahora ellos vienen por ti.
Las palabras se desvanecieron en el aire, y Clara sentía cómo el terror se apoderaba de ella. Alguien, estaba usando la voz de su hermano para algo oscuro. El dolor de la pérdida la cegaba, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Ya no le importaba si parecía loca. Ella sabía lo que veía, lo que sentía. La siguiente mañana Clara tomó una decisión. Con el teléfono en las manos fue hasta el antiguo cuarto de Diego, aquella habitación que había permanecido cerrada desde su muerte. Empacó algunas de sus cosas, algo que la conectara con su hermano, y se dispuso a buscar alguna pista que pudiera explicar la inexplicable conexión. Mientras recorría los rincones polvorientos, encontró algo que la dejó helada. En la parte trasera del armario, entre algunas cajas viejas, halló un sobre con su nombre escrito en la parte delantera. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una carta de Diego. Clara, si alguna vez encuentras esto, sabes que las cosas no son lo que parecen. Hay algo más allá de la muerte, algo que toma lo que no le pertenece. No llores por mí, porque si lo haces, ellos vendrán por ti también. Clara sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Alguien o algo estaba manipulando las conexiones entre la vida y la muerte. Algo estaba usando su dolor, su amor, su deseo de conectar con su hermano para arrastrarla hacia una oscuridad que nunca podría comprender. Esa noche, a las 3:33 de la mañana, Clara escuchó una voz, un susurro bajo y frío que la despertó. Clara. La voz era inconfundible. Era Diego, pero no lo era. La figura frente a ella tenía los ojos vacíos, la piel pálida, y la sonrisa era todo lo contrario a la que ella conocía. La figura de su hermano la miraba, pero no era él. Los muertos no lloran, Clara. Los vivos lo hacen por ellos. El miedo la paralizó y en un último esfuerzo Clara gritó. Al momento la figura desapareció, dejándola sola en la oscuridad. Al mirar el teléfono, vio un último mensaje. Te he dejado ir, Clara. No vuelvas a llorar. Clara ya no estaba segura si Diego había intentado ayudarla o si, de alguna manera, él también había sido atrapado por las fuerzas que ahora la acechaban. La línea entre la vida y la muerte se había difuminado, y ella, incapaz de escapar, se dio cuenta de que los muertos nunca realmente se van. Y a veces, los muertos no lloran, pero los vivos, como ella, sí lo harán por siempre. Un marinero, cuyo rostro esconde las cicatrices de un pasado lleno de tormentas, aborda su pequeño bote con un objetivo claro: llegar al faro olvidado que se erige en una isla perdida en los mapas. Durante años, los relatos de este faro han llenado los oídos de los navegantes y pescadores, siempre mencionándolo como un lugar de superstición y mal agüero. Sin embargo, en una noche particularmente oscura y fría, el marinero, incapaz de escapar de los ecos de las historias y la curiosidad que lo consume, decide descubrir por sí mismo qué se oculta en su interior. El viento sopla fuerte mientras el bote avanza lentamente hacia la isla. Las olas azotan las pequeñas embarcaciones con violencia, como si la misma naturaleza quisiera impedirle alcanzar su destino. Sin embargo, el marinero no se detiene. Con cada golpe de las olas, su determinación crece. Sabe que hay algo más allá de esas aguas turbulentas, algo que lo llama, algo que lo ha arrastrado hasta allí. La isla parece estar envuelta en una niebla espesa que no se disipa ni con el paso del tiempo. No importa cuánto reme, la niebla parece no dejarle ver más allá de unos pocos metros. El faro, sin embargo, se vislumbra entre la neblina, su luz intermitente cortando la oscuridad como una espada afilada, llamando al marinero hacia lo desconocido. Al llegar a la orilla, el marinero siente una sensación extraña en el aire, como si estuviera siendo observado. El faro, aún funcionando, parpadea como un ojo que nunca duerme. La estructura, aunque antaño fue majestuosa, ahora se encuentra desmoronada. El viento y la sal han hecho mella en sus paredes de piedra. Pero lo que realmente le desconcierta es la luz. Esa luz que nunca se apaga, que sigue brillando a pesar de que no hay señales de vida alrededor. No hay nadie en el faro. No hay señales de un guardia. La isla está vacía, pero el faro sigue ardiendo con una intensidad que no puede ser natural. El marinero, atraído por la curiosidad, se acerca a la entrada del faro. La puerta está entreabierta, y al empujarla, se abre con un crujido siniestro. La oscuridad dentro parece devorarlo todo, pero el haz de luz que se proyecta desde la cima ilumina el camino.
No hay ruido en el aire, ni movimiento en la isla, solo el golpeteo de sus botas sobre el suelo polvoriento. En su interior el faro es aún más inquietante. Las paredes están cubiertas por extrañas manchas de humedad, y los pasillos parecen interminables, retorciéndose y girando como si intentaran confundirlo. Pero lo más desconcertante es el sonido, un leve susurro que se cuela entre las rendijas de las paredes, un murmullo de voces que parecen llamarlo por su nombre. En una noche oscura y solitaria, el reloj de la vieja casa resonaba con el sonido de cada segundo, como si marcara una cuenta atrás hacia algo inevitable. La casa, aislada en las colinas, lejos del bullicio del pueblo, había sido testigo de muchos años de silencio y soledad. Sus muros, desgastados por el tiempo, contaban historias que nadie se atrevía a escuchar. Los vecinos, a pesar de la distancia, siempre decían lo mismo cuando se les preguntaba sobre la casa. No hay nada bueno allí, nada que valga la pena descubrir. Sin embargo, para quienes vivían en ella, esa era una simple superstición. Cada noche, a las 3:33 de la mañana, un extraño fenómeno ocurría. La figura se materializaba en la ventana del segundo piso, justo en la esquina más oscura de la casa. Nadie sabía quién era, ni por qué aparecía siempre a la misma hora. Pero todos sentían lo mismo. Algo malévolo acechaba en ese momento exacto. Nadie se atrevió a acercarse durante años, y aquellos que lo intentaron nunca regresaron para contar la historia. La familia Martin había sido la última en mudarse a la casa. Buscaban escapar de la rutina y la vida ruidosa de la ciudad. Deseaban encontrar un lugar tranquilo para criar a sus hijos, lejos del estrés y la ansiedad de la vida urbana. Sin embargo, lo que no sabían era que la calma que tanto deseaban venía acompañada de un inquietante precio. Al principio todo parecía normal. Las primeras semanas fueron serenas, con la familia disfrutando del aire fresco de la montaña y el sonido del viento que soplaba entre los árboles. La casa, aunque antigua, tenía una belleza única. Sus amplias ventanas ofrecían vistas espectaculares de la vasta extensión de bosques que rodeaban el hogar. Los niños, Lucas y Emma, corrían felices por el jardín mientras sus padres, Laura y Tomás, remodelaban el interior. Pero pronto los niños comenzaron a hablar de algo extraño. Decían que, en sus sueños, alguien los observaba. Al principio, Laura pensó que era solo un producto de la imaginación infantil, pero las cosas empezaron a cambiar. Cada vez que Lucas se despertaba a mitad de la noche, encontraba la ventana de su habitación abierta, a pesar de que siempre la cerraba antes de dormir. Emma también mencionó algo sobre una figura que la miraba desde la oscuridad. Tomás, preocupado, intentó investigar más a fondo. Inspeccionó la casa, revisó las cerraduras y las ventanas, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de incomodidad crecía cada noche, especialmente cuando el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Una noche, Laura se despertó sobresaltada por un sonido peculiar. Era un leve crujido, como si alguien caminara por el pasillo. Miró a su alrededor, pero todo estaba en silencio. Pensó que era el sonido de la casa acomodándose. Sin embargo, algo dentro de ella la inquietaba. Sintió la necesidad de levantarse, de comprobar que todo estaba bien. Salió de su habitación y caminó lentamente por el pasillo oscuro. Las sombras jugaban con la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Al llegar al final del pasillo, se detuvo frente a la puerta de los niños. Todo parecía estar en orden. Decidió regresar a su habitación, pero cuando pasó junto a la ventana del pasillo, algo la detuvo. Una figura estaba allí, de pie, mirando hacia adentro. Laura no pudo moverse. Sus piernas se hicieron de plomo, como si una fuerza invisible la atara al suelo. La figura, una silueta oscura, no tenía rasgos definidos, solo una presencia inquietante que hacía que el aire a su alrededor se volviera denso y pesado. Un escalofrío recorrió su espalda. La figura permaneció allí, inmóvil, mirando hacia la casa como si esperara algo. Cuando Laura finalmente logró mover las piernas, se apresuró a regresar a su habitación. El miedo la envolvía, y sus pensamientos se desbordaban. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué aparecía siempre a las 3:33 de la mañana? Esa noche, Tomás también despertó, pero no fue por el sonido del crujido o la figura en la ventana. Algo mucho más perturbador lo despertó: el silencio absoluto. Nadie podía dormir,
Todos estaban conscientes de la presencia de algo ajeno a la casa. Al principio intentaron ignorarlo, pero cuando los niños comenzaron a tener pesadillas y gritar en medio de la noche, la situación se volvió insostenible. A la mañana siguiente, Tomás decidió investigar la historia de la casa. Fue al pueblo más cercano, un pequeño asentamiento en la base de la colina, y habló con los lugareños. Nadie quería hablar demasiado sobre la casa, pero al final, una anciana se atrevió a decirle lo que muchos temían: la hora del lobo. Todos los que han vivido allí antes han sentido lo mismo. Nadie ha escapado de ella. La historia detrás de la casa era más oscura de lo que Tomás imaginaba. Décadas atrás, un hombre llamado Samuel Blake había sido el último propietario. Durante su estancia en la casa, se decía que había estado obsesionado con la idea de que algo siniestro acechaba en la oscuridad. Nadie sabía si se trataba de una locura o si realmente había algo que acechaba en la sombra. Sin embargo, la última noche de Blake en la casa fue su perdición. A las 3:33 de la mañana, sus gritos llenaron el aire. Nadie pudo llegar a tiempo para salvarlo, y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, la casa había sido deshabitada, exceptuando aquellos valientes, o tal vez temerarios, que se atrevieron a mudarse. Ninguno duraba más de unas pocas semanas. Los que sobrevivían siempre mencionaban la misma hora, la misma sensación de terror que se apoderaba de ellos justo antes de las 3:33 de la mañana. La figura, conocida por los lugareños como el lobo, era la presencia que se materializaba en esa hora exacta. Nadie sabía qué quería, pero todos sabían que no se trataba de un espectro común. Sus ojos, si alguna vez alguien los hubiera visto, eran como abismos vacíos, donde no había piedad ni remordimiento. Todo lo que quedaba de él era una sensación de desesperación, como si la muerte misma estuviera al acecho. Tomás, al escuchar esto, sintió que un peso enorme caía sobre él. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué podía hacer? La casa ya había consumido a otros y ahora era su turno. Había llegado el momento de enfrentarse a la oscuridad. Esa noche todo comenzó de nuevo. A las 3:33 de la mañana el reloj sonó con su inconfundible repique. La familia Martin se encontraba en sus camas, pero ninguno de ellos podía dormir. La casa estaba demasiado quieta, demasiado callada. De repente, el sonido de un golpeteo en la ventana cortó el silencio. Tomás se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Corrió hacia la ventana y al mirar hacia afuera, vio la figura. Era la misma, inconfundible, parada en la oscuridad. La figura comenzó a acercarse lentamente, como si estuviera caminando hacia ellos. Tomás, desesperado, intentó cerrar la ventana, pero algo lo detuvo. La figura estaba frente a él, y por un momento pudo ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era como una sombra viva, con ojos vacíos que penetraban su alma. Sin pensarlo, Tomás tomó un cuchillo y se dirigió hacia la figura. El aire a su alrededor se volvió denso y frío, casi irrespirable. El miedo lo cegaba, pero sabía que tenía que luchar. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, la figura desapareció, dejándolo solo en la oscuridad, con el sonido de su respiración resonando en la casa. El reloj marcó las 3:34 de la mañana. La figura ya no estaba. La casa quedó en silencio, pero Tomás sabía que lo que había experimentado esa noche no era un simple sueño ni una ilusión. Había enfrentado algo mucho más profundo y oscuro, algo que seguía acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad. La familia Martin decidió abandonar la casa a la mañana siguiente. La sensación de terror era insostenible, y sabían que no podían permanecer allí ni un minuto más. A lo largo de los años, la casa quedó vacía una vez más, pero la leyenda de la hora del lobo perduró. Nadie más se atrevió a acercarse. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el reloj marca las 3:33 de la madrugada, se dice que la figura sigue apareciendo en la ventana de la vieja casa, esperando a su próxima víctima. La hora del lobo nunca pasa desapercibida, y aquellos que la experimentan nunca olvidan el miedo que trae consigo. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 11:45 de la noche, Luis abordaba su turno en el metro de la ciudad. Era un trabajo monótono, casi automático. Los pasajeros se subían, se bajaban, y el silbido de las ruedas sobre los rieles era lo único que acompañaba sus pensamientos.
Pero desde hacía algunos días, algo extraño había comenzado a suceder. Había notado a un hombre que siempre tomaba el mismo vagón. El problema era que nunca nadie más lo veía. Luis era un tipo práctico, un hombre de lógica. No creía en fantasmas ni en leyendas urbanas, pero la repetición de aquel suceso comenzaba a inquietarlo. El hombre subía a las 11:50 de la noche, con una puntualidad casi precisa. Siempre vestía de manera oscura, con un abrigo largo que lo hacía parecer aún más sombrío, y un sombrero que cubría su rostro. El vagón no estaba vacío, pero por alguna razón, los demás pasajeros nunca lo notaban. No le prestaban atención como si no estuviera allí. En un principio, Luis pensó que tal vez el hombre tenía alguna conexión con los pasajeros, que se sentaba con alguien o que simplemente pasaba desapercibido. Pero, conforme pasaban los días, la situación tomaba un giro mucho más inquietante. Nadie más en el vagón parecía mirarlo. Nadie lo saludaba ni lo observaba. Era como si no existiera para los demás. Sin embargo, Luis sentía su presencia. Lo sentía como una sombra, como una figura espectral que se deslizaba en el mismo espacio físico que él, pero que, al mismo tiempo, parecía estar en otra dimensión. Cada noche, Luis intentaba ignorarlo, pensar que era una ilusión. Quizás la fatiga lo estaba afectando, pero había algo que no podía dejar de notar. El hombre no se movía. Permanecía completamente inmóvil, mirando por la ventana, como si estuviera observando el mundo exterior con una intensidad sobrehumana. Luis se sentó varias veces al lado de él, pero nunca podía verle el rostro. Siempre estaba cubierto por la sombra del sombrero, y cuando él intentaba mirarlo más de cerca, el hombre giraba ligeramente la cabeza, evitando el contacto visual. El comportamiento de Luis comenzó a cambiar. Se volvió más irritable, inquieto. Durante los días libres soñaba con ese hombre. A veces veía su rostro distorsionado, otras veces lo veía mirando directamente a Luis con una expresión vacía, sin alma. Un sentimiento de terror comenzó a invadirle. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía explicarlo. Era como si el hombre estuviera esperando algo, como si estuviera observándolo, esperando que Luis hiciera algo. ¿Pero qué? En una de esas noches, después de varios días sin poder descansar bien, Luis decidió enfrentarse a su temor. Se acercó al hombre como nunca lo había hecho antes. Sabía que era arriesgado, que tal vez su mente lo estaba engañando, pero sentía que ya no podía vivir con la incertidumbre. De alguna manera, sentía que necesitaba saber la verdad. Se sentó a su lado, con el corazón latiendo rápido en su pecho. La estación del metro pasaba rápidamente y el silbido de las ruedas parecía más fuerte que nunca. «¿Quién eres?» «Strenía», murmuró Luis, sin esperar respuesta. No sabía por qué lo había preguntado, tal vez era solo para llenar el vacío, para romper el silencio pesado que se había formado entre ellos. El hombre no respondió, pero Luis vio cómo su mano comenzó a moverse lentamente, como si estuviera buscando algo en su abrigo. Entonces, el rostro del hombre se volvió hacia él, pero no había nada humano en sus ojos. Eran vacíos, sin vida, como si no fueran ojos reales. Era como si alguien hubiera borrado su alma, dejándolos como una cáscara vacía. Luis sintió un frío helado recorrer su columna vertebral. Un sudor frío se le formó en la frente, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre giró nuevamente su cabeza hacia la ventana, ignorando por completo a Luis. Esa noche, Luis no pudo dormir. Las preguntas empezaron a atormentarlo. ¿Era ese hombre real o estaba enloqueciendo? La lógica le decía que no podía ser otra cosa que una manifestación de su mente cansada, pero su instinto le susurraba que algo mucho más oscuro y profundo estaba en juego. Decidió hacer lo único que podía hacer en ese momento: investigar. Al día siguiente, Luis comenzó a preguntar a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a los pasajeros del metro. Pero nadie había visto a ese hombre. Nadie había notado nada extraño. Las respuestas siempre eran las mismas. «No sé de qué hablas» o «nunca lo he visto». Como si el hombre no existiera, como si solo él fuera capaz de percibirlo. La frustración lo invadió aún más, y la sensación de estar atrapado en algo inexplicable lo consumió. Sin embargo, la noche siguiente, el hombre apareció nuevamente. Esta vez, Luis no podía contenerse. En un impulso, se levantó y caminó directamente hacia el hombre. Se detuvo frente a él respirando con dificultad. «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?».
Component Placement, le preguntó, su voz llena de desesperación. El hombre no respondió. Pero cuando Luis se inclinó para observarlo más de cerca, vio que algo extraño comenzaba a suceder. Su reflejo en la ventana del vagón no coincidía con lo que él veía en realidad. El hombre no solo estaba mirando hacia afuera. Su reflejo lo observaba con ojos vacíos, con una sonrisa torcida. Luis sintió como si su estómago se hundiera, como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que no podía despertar. Entonces el hombre se levantó lentamente, casi con una suavidad antinatural. Luis sintió que algo se apoderaba de él, que algo había cambiado en ese mismo instante. La sensación de estar siendo observado se intensificó, pero ya no era solo el hombre. Era algo más grande, algo que se extendía más allá de los límites del vagón. Era la presencia de algo que no tenía lugar en el mundo de los vivos. ¿Qué eres?, preguntó Luis, su voz temblando. El hombre giró lentamente hacia él, y por un breve momento, Luis vio la sombra detrás de sus ojos. La oscuridad que se filtraba a través de él era más aterradora que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. De repente, el vagón se detuvo con un fuerte chirrido. El hombre comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, una última palabra salió de sus labios, pronunciada con una voz que parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. «Estás más cerca de lo que piensas». Luis intentó dar un paso atrás, pero algo lo sujetó, lo atrajo hacia la puerta del vagón. La oscuridad pareció tragarse todo a su alrededor. Su mente comenzó a llenarse de imágenes confusas, rostros familiares, escenas del pasado, gritos ahogados. Cuando despertó ya no estaba en el tren. Estaba solo en el túnel. El hombre que nadie vio ya no estaba, pero Luis comprendió que él nunca había estado allí solo. La oscuridad siempre lo había rodeado esperando. Y ahora él también formaba parte de esa oscuridad. Nadie lo vería jamás. El sol se filtraba débilmente a través de las ventanas polvorientas, mientras Leonardo observaba la casa que acababa de heredar. La mansión, heredada de su abuelo, se erguía con una grandeza sombría. Sus muros eran altos y la fachada, aunque en un estado de abandono, conservaba una elegancia de otro tiempo. Había crecido escuchando historias sobre esta casa, historias sobre cómo su abuelo, quien era un hombre muy reservado, parecía obsesionado con los misteriosos retratos que decoraban las paredes del lugar. Siempre que alguien mencionaba la mansión, había algo en el tono de voz que susurraba más allá de las palabras, algo que lo dejaba inquieto. Pero ahora, por fin, era suya. Leonardo caminó por los pasillos con una mezcla de curiosidad y aprensión. Había pasado solo unas pocas veces en su vida por allí, en visitas rápidas y fugaces. Aún recordaba la última vez que había estado en la mansión, muchos años atrás, cuando su abuelo le había mostrado los retratos que colgaban en cada rincón de la casa. Al principio, no le dio mucha importancia. Pero ahora, cuando estaba solo en la casa, las paredes llenas de esos retratos lo hacían sentir una extraña incomodidad, como si aquellos ojos pintados lo estuvieran observando. En la sala principal, una gran chimenea dominaba la habitación, y a su alrededor se alineaban los primeros de los muchos retratos. El rostro de su abuelo, que lo miraba fijamente desde un lienzo grande sobre la chimenea, lo saludó con una mirada que parecía más penetrante que la última vez. Leonardo frunció el ceño. ¿Era su imaginación? ¿O el retrato de su abuelo había cambiado? Como si los ojos antes apagados ahora lo estuvieran siguiendo con más intensidad. Recorrió la casa, analizando cada cuadro con más detalle. Había algo perturbador en los retratos, algo que no lograba identificar. Retratos de hombres y mujeres que parecían familiares, pero cuyos rostros se desvanecían cuando trataba de concentrarse en ellos demasiado tiempo. Un joven, de aspecto ambiguo, con una mirada que transmitía tristeza, una anciana con una expresión de miedo, como si hubiera sido sorprendida en medio de una confesión. Un niño, que a pesar de su alegría en el retrato, parecía estar atrapado en un momento eterno de desconcierto. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. Leonardo comenzó a notar que los retratos cambiaban. Al principio, pensó que era su mente jugando con él, que quizás estaba confundido por el cansancio o el estrés de mudarse a un lugar tan grande y solitario. Pero no pudo ignorar las pruebas. Los ojos de los retratos ya no solo lo observaban, ahora parecían seguirlo, moverse de un lado a otro. Un día,
La mujer en el cuadro del vestíbulo parecía haber cambiado su postura. Su mano ya no descansaba en su regazo como antes, sino que ahora se estiraba hacia adelante, como si tratara de alcanzarlo. Esa noche, cuando la casa se sumió en un silencio inquietante, Leonardo decidió investigar más a fondo. Armado con una linterna, recorrió los pasillos oscuros, buscando algo que explicara lo que ocurría. Al llegar al pasillo donde se encontraba el retrato más extraño, el de un hombre de mirada vacía, se detuvo. El cuadro estaba colgado a la derecha de la gran escalera que conducía al segundo piso, donde había habitaciones que nunca había osado explorar. La linterna iluminó el rostro del hombre, cuyo semblante se había vuelto más siniestro. En su mirada ya no había vacío. Había algo más, algo que no podía identificar, pero que lo llenaba de un miedo indescriptible. De repente, la luz de la linterna comenzó a titilar. Leonardo sintió cómo el aire se volvía denso, como si algo estuviera presionando sobre él, apoderándose de cada rincón. Un escalofrío recorrió su espalda. La casa parecía respirar, como si estuviera viva, consciente de su presencia. Al mirar el retrato, algo lo hizo dar un paso atrás. La figura del hombre comenzó a sonreír. No era la misma sonrisa que había visto antes. Esta era una sonrisa de desdén, como si disfrutara de la angustia de Leonardo. Tembloroso dio media vuelta y se apresuró a subir las escaleras. La casa parecía cerrar sus puertas tras él, como si lo estuviera atrapando en su interior. Cada retrato que pasaba lo observaba, cada mirada ahora más vivida, más acusadora. Al llegar a la habitación de su abuelo, Leonardo se detuvo frente a un cuadro que nunca había visto antes. Estaba ubicado justo encima de la cama de su abuelo, cubierto por una tela que lo protegía del polvo. Con una mezcla de ansiedad y determinación levantó la tela. El retrato era de una figura que no reconoció, una mujer de cabellera larga y oscura, con los ojos muy abiertos, como si estuviera observando algo detrás de la tela, algo que él no podía ver. Pero lo que realmente lo horrorizó fue el hecho de que en la parte inferior del cuadro, en una esquina casi imperceptible, había una pequeña inscripción. Él siempre observa. Siempre está ahí. En ese momento la casa crujió. El sonido provenía de abajo, del salón principal. Leonardo sintió una presión en su pecho, como si la casa misma estuviera a punto de aplastarlo. Corrió hacia la puerta, pero al intentar abrirla encontró que estaba atascada. La puerta no se movía. Desesperado comenzó a golpearla, pero al mirar hacia atrás vio algo aún más aterrador. Los retratos del pasillo, uno por uno, comenzaron a moverse. Las figuras en los cuadros ya no estaban quietas. El hombre de la mirada vacía, la mujer de la mano extendida, incluso el niño que antes parecía atrapado en su alegría, todos comenzaron a moverse hacia él. Y luego, una risa, suave al principio pero cada vez más fuerte, comenzó a llenar la casa. Una risa que parecía provenir de los mismos retratos, como si las figuras ahora pudieran hablar, como si estuvieran burlándose de él. Finalmente la puerta cedió y Leonardo corrió hacia la salida, pero al abrirla, no encontró la tranquilidad que esperaba. La casa estaba vacía, y sin embargo, algo se movía en la oscuridad, observándolo desde las sombras. Una figura se materializó frente a él, la silueta de su abuelo, cuyos ojos vacíos lo miraban con una mezcla de cariño y terror. La casa no lo iba a dejar ir. La casa había reclamado su alma, igual que la de todos los que habían estado allí antes. Y en ese momento Leonardo comprendió que los retratos no solo observaban, estaban vivos, y él era el próximo en unirse a ellos. En el corazón de un pueblo apartado, donde el tiempo parece haberse detenido, vivía un joven llamado Daniel. El pueblo era tan pequeño que nadie necesitaba mirar un reloj para saber la hora, pues siempre era la misma: la quietud. Sus habitantes, de rostros cansados y ojos apagados, mantenían una rutina que desbordaba una sensación de inevitabilidad. A las afueras del pueblo, el bosque se extendía como un manto verde, impenetrable y eterno. Muchos hablaban de él en susurros, temerosos de lo que se encontraba en su interior, aunque nadie se atrevía a adentrarse más allá de los límites conocidos. Daniel había crecido allí. Sus padres, figuras ausentes de emoción y palabra, se mantenían en una distancia fría, casi como si el lugar mismo los hubiera atrapado. Su vida era monótona, sin esperanza de cambio, hasta que un día algo comenzó a alterar la calma del pueblo.
Era una tarde como cualquier otra, cuando las voces comenzaron. Primero pensó que eran sus propios pensamientos, susurros lejanos que se filtraban en su mente sin explicación. Pero no eran pensamientos, eran voces, voces distantes, que parecían no provenir de ningún lugar tangible, como si el viento mismo las trajera consigo. Daniel, Daniel. Las voces eran suaves al principio, como un eco distante que apenas se podía distinguir. Pero con el paso de los días, se volvieron más claras, más definidas. No era solo una, sino varias. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sus voces flotaban en el aire, se entrelazaban en una sinfonía de palabras que nadie más parecía escuchar. Busca, busca en el viejo molino, murmuró una voz una noche cuando el viento parecía susurrar más fuerte que nunca. Daniel, inquieto, miró a su alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Tan solo la oscuridad de la noche lo rodeaba. Sin embargo, esa voz, esa invitación a buscar algo que se encontraba en el viejo molino, se aferró a su mente como una sombra persistente. Durante semanas las voces siguieron. Algunas le advertían, otras lo instaban a seguir adelante. Había algo extraño en ellas. Aunque no hablaban directamente a su oído, él las sentía, las percibía con una claridad que desbordaba la lógica. Eran como ecos, fragmentos de algo que no debía haber estado allí. Algo que pertenecía a otro tiempo, a un pasado lejano, olvidado. Una tarde, después de escuchar nuevamente la voz que lo llamaba, Daniel decidió ir al molino. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a ese lugar. Decían que estaba maldito, que el agua que había sido utilizada para mover las ruedas del molino ya no era pura, que todo lo que rodeaba el molino estaba teñido por una oscuridad que no se podía comprender. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía ir, que las voces lo estaban guiando hacia allí por una razón que aún no entendía. Al llegar al molino, el aire parecía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. El molino, una construcción antigua de piedra y madera, estaba cubierto por una capa gruesa de musgo y maleza, como si la naturaleza hubiera reclamado la propiedad. Daniel, a pesar de la sensación de incomodidad, sintió una urgencia incontrolable por entrar. Al hacerlo, el aire frío del interior le dio la bienvenida, y una oscuridad profunda envolvió el espacio. Sin embargo, no era la oscuridad que uno esperaría en un lugar abandonado. Era una oscuridad viva, que parecía latir al ritmo de su propio corazón. Las voces eran ahora más fuertes, más cercanas, como si estuvieran dentro de su mente. «Despierta, Daniel. La puerta detrás de ti». El sonido de la voz lo hizo girar bruscamente. Allí, en una pared que parecía solitaria e imperturbable, una puerta secreta se asomó ante él. Nadie había mencionado esa puerta antes. Nadie había hablado de su existencia, ni siquiera en las historias que contaban los más ancianos del pueblo. Era como si la puerta nunca hubiera sido parte de la construcción original. Se sentía como algo fuera de lugar, algo que no debía estar allí. Daniel se acercó lentamente, sus manos temblorosas al tocar la vieja madera de la puerta. Era fría al tacto, como si hubiera estado esperando por siglos. Con un crujido bajo y resonante, la puerta se abrió. Lo que vio al otro lado no podía comprenderse con palabras. Era una habitación que parecía fuera del tiempo, una sala llena de polvo y telarañas, pero en su centro había un antiguo cofre de madera. Las voces que lo habían estado guiando todo este tiempo, ahora parecían estallar a su alrededor, cada vez más intensas, cada vez más urgentes. «Abre el cofre». Con el corazón palpitante, Daniel se acercó al cofre y al abrirlo, encontró algo que no era tangible, sino algo mucho más siniestro. Una pequeña caja de hierro cubierta por una capa de óxido. Al tocarla, una corriente de frío recorrió su cuerpo y una sensación de pavor lo invadió. Sabía que al tocarla algo cambiaría. Sin embargo, algo lo impulsaba a seguir. «Tu destino ya está sellado», susurró una voz que parecía provenir de las entrañas del propio molino, como si la construcción misma hablara. Con manos temblorosas, Daniel tomó la caja, y al instante la oscuridad que lo rodeaba comenzó a retorcerse, como si el mismo espacio se estuviera deformando. Un eco profundo llenó el aire, seguido por un rugido sordo que hizo temblar las paredes del molino. Las voces que lo habían guiado durante tanto tiempo comenzaron a tornarse en gritos desesperados,
como si algo estuviera rompiendo la barrera entre los mundos. De repente, la visión de Daniel se distorsionó. Los ecos del pasado lo rodearon, y las figuras de antiguos habitantes del pueblo aparecieron frente a él. Eran sombras, pero las voces que había estado escuchando no provenían de ellas. Eran los ecos de aquellos que habían quedado atrapados en un ciclo eterno, aquellos que habían sido olvidados por el paso del tiempo, pero cuyas almas no podían descansar. «¿Qué has hecho?», dijo una figura en el umbral de la oscuridad, su rostro cubierto por una capa de sombras, pero sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «El secreto que has desenterrado es el fin del tiempo tal como lo conoces». La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor. El molino, el pueblo, todo parecía desvanecerse en un torbellino de luces y sombras. Daniel intentó gritar, pero su voz se perdió en la oscuridad, tragada por el eco de las almas atrapadas. Las voces lo rodeaban cada vez más intensas, cada vez más desesperadas. «Corre, Daniel, corre antes de que sea tarde». Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad lo envolvió por completo y las voces, ahora fusionadas en un solo grito, lo consumieron. No había escape, no había salvación. El eco del pasado lo había atrapado para siempre. Desde esa noche, el pueblo permaneció quieto, como siempre lo había sido. Pero los ecos del pasado continuaron. Nadie más lo escuchó excepto los que, como Daniel, decidieron adentrarse en los oscuros rincones de la historia, solo para ser devorados por los secretos enterrados que nunca debieron ser desenterrados. Una tarde gris, con el sol apenas asomando tras las nubes pesadas, un grupo de amigos se reunió, como lo hacían cada semana. Se conocían desde la secundaria, un grupo unido por años de historias compartidas y bromas internas que solo ellos comprendían. Esa noche, en una de sus típicas charlas virtuales, recibieron un mensaje anónimo. No era común que algo los sorprendiera, pero esta vez, el título del mensaje ya causó inquietud. ¿Estás listo para jugar al juego de la muerte? Nadie de ellos había solicitado ninguna invitación, y los extraños caracteres de la dirección de correo electrónico eran al principio motivo de risa. Había algo en la ambigüedad del mensaje que lo hacía intrigante. Uno por uno, comenzaron a abrirlo, desconfianza y curiosidad mezcladas. El correo contenía un enlace y una frase final que, aunque parecía un chiste, caló profundo. «Si aceptas, no habrá vuelta atrás». Lo primero que pensaron fue en una broma de un conocido, alguna de esas tendencias en línea de juegos virales, pero los desafíos nunca eran tan sencillos. Intrigados, uno de ellos, Javier, el más impulsivo del grupo, no dudó en hacer clic. Al hacerlo, una página apareció en sus pantallas. La interfaz era cruda, oscura, con una única pregunta. ¿Estás listo para comenzar? El grupo dudó, pero la curiosidad los consumió. Se miraron a través de las cámaras, intercambiaron miradas de complicidad. Todos aceptaron. Al instante el sitio web cambió. La pantalla se llenó de una serie de instrucciones. Cada desafío es un paso más cerca del final. Si fallas, perderás mucho más que tu tiempo. Los desafíos son simples, pero las consecuencias no lo son. Los amigos se rieron nerviosamente, pensando que alguien estaba controlando todo desde otro lugar. La primera ronda era algo inofensivo. Tenían que responder a una serie de preguntas relacionadas con su vida, sus gustos y sus miedos más profundos. Al principio, todo parecía una broma macabra, pero a medida que las preguntas se volvían más específicas, las respuestas se tornaban incómodas. Era como si alguien estuviera observándolos, alguien que conocía cada rincón oscuro de su psique. «¿Qué es lo que más temes en la vida?», les preguntó el juego, y cada uno de ellos respondió con sinceridad, sin saber a qué se enfrentaban. Todos parecían ser simples preguntas psicológicas, hasta que al terminar una nueva pantalla apareció. ¿Estás seguro de que quieres seguir? Recuerda, una vez que comiences no hay vuelta atrás. Javier, al ver las advertencias, se rió nervioso, pero sin pensarlo mucho, apretó el botón que decía «sí». La pantalla comenzó a parpadear. Una nueva ronda comenzó. Esta vez el desafío era más perturbador. Tenían que elegir entre varias opciones y solo una de ellas era correcta. La única forma de saber cuál era a través de una pista críptica en forma de acertijo que revelaba poco a poco una verdad oculta en sus mentes. A medida que el tiempo avanzaba, el juego se volvía cada vez más real. Las preguntas se volvieron más íntimas,
y las decisiones más desesperadas. Los amigos comenzaban a sentirse observados, y una sensación de claustrofobia los invadía. Algo no estaba bien. El siguiente reto parecía un simple juego de elección: decidir entre salvarse a sí mismos o sacrificar a otro del grupo. Pero el mensaje era claro: si no decides en 30 segundos, todos perderán. El reloj corría. La opción parecía sencilla, pero cuando se trató de elegir entre su vida o la de su mejor amigo, el pánico se apoderó de ellos. Nadie ha sido más honesto en este juego, apareció en la pantalla, una frase que los heló. De repente, las cámaras de sus computadoras comenzaron a distorsionarse. La calidad de la imagen bajó, y los rostros de los amigos comenzaron a mostrar distorsiones grotescas. Sus propias voces comenzaron a repetirse, como si algo los estuviera imitando. Los ojos de Javier se abrieron de par en par mientras un grito mudo salía de su garganta. «No estás solo», susurró la voz del juego, pero esta vez era diferente. Era como si el sonido emanara desde un lugar detrás de sus pantallas. Los amigos intentaron cerrar las ventanas, apagar las computadoras, pero no podían. Algo los mantenía atrapados en el juego. Las reglas del juego se habían vuelto más oscuras. Cada vez que fallaban un desafío, una figura en la pantalla se hacía más visible. Una sombra de una persona, con una sonrisa cruel, observándolos desde las sombras. Las instrucciones ya no eran preguntas, sino mandatos. Juega o muere. Nadie estaba a salvo. El grupo comenzó a darse cuenta de que ya no se trataba solo de perder un juego. Cada desafío estaba dirigido a sus miedos más profundos, y cada error parecía tener consecuencias físicas. Cada uno de ellos comenzaba a sentir una presión creciente en su pecho, como si el aire se les escapara poco a poco. El miedo se convirtió en terror palpable. Cuando llegaron al último desafío, el sitio web cambió una vez más. La pantalla mostró sus propios reflejos, distorsionados por una sombra que los observaba. Las reglas decían que debían elegir, y cualquiera que fallara, desaparecería. Sin pensar, todos aceptaron continuar. El miedo los cegaba, pero el temor de perder era mayor. La figura en la pantalla empezó a hablarles directamente, sus ojos reflejando la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Ya es tarde para escapar», dijo la voz que parecía provenir del fondo del alma de cada uno. «La muerte es el precio por no seguir las reglas del juego». Uno a uno, los amigos empezaron a desaparecer, sus pantallas apagándose sin explicación. El último en quedar fue Javier. Frente a la pantalla, la figura finalmente le habló. «Has jugado bien, pero ahora eres parte de este juego para siempre. No hay vuelta atrás». La computadora de Javier se apagó. En la ciudad, las luces comenzaron a parpadear, y la oscuridad descendió rápidamente, arrasando con todo lo que había quedado. El juego de la muerte no era un juego en línea, sino una trampa que los había devorado desde el principio. Aquellos que jugaron nunca regresaron, y la invitación a participar llegó nuevamente a otros. Si alguna vez recibes una invitación de este tipo, recuerda, el precio por perder no es solo tu tiempo, es tu alma.